buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, querida audiencia? Hemos vuelto con este fantástico, maravilloso podcast Creciendo con Improven. Y hoy ha sido, algo ni pensado, espontáneo, pero que hemos visto, Sergio, que teníamos ganas de sacar este tema porque había inquietud, según me estabas comentando ya, en los consejos de dirección, en las altas esferas de la empresa, por esta sensación de que nuestra cartera... Ahora luego explicaremos qué significa esto de cartera porque hemos sacado varias definiciones que muchas de ellas ni siquiera las teníamos en cuenta. Esta cartera, esta inquietud que hay hacia la cartera, porque nos hemos dado cuenta de que igual tenemos que prestarle más atención. Así que nada, lo primero de todo, porque hemos ido ya muy rápido, nos hemos lanzado directamente al ajo, presentar a nuestro socio director una vez más en el podcast, Sergio Gordillo, ¿qué tal? Hola, buenos días, Jesús. Hace algunos meses que no hablábamos aquí en directo los dos, con lo cual encantado de volver a compartir contigo un rato. Eso es, siempre es un placer. Nada, Sergio, volviendo otra vez atrás, rebobinando un poco, nos encontramos con este concepto de cartera. Por atajar, ¿no? Y tener un poco los límites claros, ¿a qué nos estamos refiriendo con cartera? Sí, el concepto de cartera, y en este caso también ligado con el título de este podcast, ¿no? De quién se ha llevado mi cartera, ¿no? Igual que hace un año más o menos ya avanzábamos con el podcast que hicimos sobre quién se ha llevado mi margen, de la preocupación que había en el mundo de la empresa por la reducción de márgenes, que luego se ha ido haciendo tan patente estos últimos tiempos. En este caso, quién se ha llevado mi cartera hace referencia a tres conceptos de lo que en el mundo de la empresa hace referencia a la cartera, ¿no? Por un lado, al conocimiento, al concepto más básico de cartera, que es el dinero que hay en el bolsillo, el dinero que hay en la caja, el dinero de alguna forma de la cartera que tenemos en el bolsillo cada día para la operativa. Luego también la cartera, desde el punto de vista más financiera, hace referencia a los activos, ¿no? La cartera de activos, cómo tengo mis inversiones, ¿no? Y cómo de alguna forma estructuro mi cartera de inversiones para sacarle una cierta rentabilidad, ¿no? Y por supuesto siempre la mejor posible dentro del riesgo que cada uno pueda o quiera asumir, ¿no? Y el tercer concepto que hay detrás de cartera en el mundo de la empresa hace referencia a la cartera de pedidos, ¿no? Aquellos pedidos que están pendientes de servir. Y más allá de que este mes actual en marcha esté yendo bien la cuenta de resultados, hace referencia a los pedidos que me entraron hace 2-3 meses, ¿no? Depende cada uno del proceso de tiempo de fabricación o del tiempo de entrega, ¿no? Pero la cartera en este caso hace referencia a lo que vas a ser capaz de suministrar en los próximos meses, ¿no? Y es un dato que te anticipa tu facturación futura y por tanto que te está dando indicaciones de qué pinta tiene los meses que están por venir y en un entorno de tanta incertidumbre poder tener algún tipo de indicador avanzado que te permita a ti como directivo adelantarte en la toma de decisiones, pues creo que es un elemento a muy tener en cuenta en este momento, ¿no? Así pues son los tres conceptos detrás de cartera, ¿no? Dinero efectivo, inversiones y pedidos por servir, ¿no? Muy bien, Sergio, pues teniendo ya delimitado un poco el término, vamos a meternos en materia. Me estabas comentando antes, en esta previa que siempre hacemos antes del podcast, un poco para, pues eso, ¿no? Ver cómo podemos enfocarlo y tal. Hablabas de este contexto, esta realidad que nos ha venido ya post-COVID. Es cierto que aún tenemos todo este mare magnum que ha desatado el COVID, pero es que están ocurriendo muchas más cosas, ¿no? Hay una inflación desbocada, estamos viendo cómo la Fed lleva ya amenazando y ya está empezando a subir tipos, el BCE también está tomando este relevo con el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, y va a empezar también a subir tipos. ¿A dónde nos va a llevar todo esto, ¿no? ¿En qué contexto nos estamos moviendo desde un punto de vista empresarial? Sí, digamos que, en la línea de lo que ya van pasando los últimos meses, sobre todo desde el otoño hasta aquí, una subida muy fuerte de precios de materia prima, que ya venía de alguna forma derivado de toda la complejidad de suministro debido a la tensión de las cadenas de suministro que se produjeron con todo el tema del COVID y que la parte de Ucrania, Rusia, la guerra, pues todavía ha supuesto más un incremento de muchas materias primas y por tanto de una inflación desbocada, el 8, el 9, el 10%, la oficial teórica, ¿no? Que luego también cada uno tiene que hablar de la inflación de su propio sector o negocio, ¿no? Porque en función de qué tipo de mix de consumo de materiales tú tengas, pues quizá la subida de costes para ti inflacionaria ha sido mayor de ese 10% o en algunos casos puede ser algo menor, ¿no? Por tanto, es un contexto que está encima de la mesa, pero algo que está cociéndose y en este caso todavía, tal y como desde el punto de vista de China están trabajando con el COVID, pues la zona de Shanghái está digamos, cerrada y eso va a tener otra vez un impacto muy relevante en tensionar otra vez, si cabe, la cadena de suministro desde Asia, ¿no? Con lo que es uno de los principales puertos de expedición de mercancías y por tanto de logística internacional, ¿no? Y eso, si cabe, todavía va a suponer más tensiones en la cadena de suministro, más incremento de costes en los recursos básicos y por tanto una subida constante de precio de dinero de las materias primas, ¿no? Esto está subiendo un reto muy importante a la hora de transferir estos costes hacia lo que es el precio de venta. Ahí, por un lado, estábamos en un entorno de gestión con una cadencia de actualización de precios anual, pero con unas subidas del 1 o el 2% y que de alguna forma permitía que esta transferencia de subida de precios se hiciera una cadencia prácticamente anual, está suponiendo una revolución absoluta en la actualización de tarifas permanentemente, ¿no? Y esto de alguna forma suponiendo un reto
en lo que es también la propia actualización de los costes productivos, que tienen que ser mucho más finos para poder transferir de alguna forma el coste al precio de venta y luego, por supuesto, ver en qué medida el mercado te lo acepta o te lo negocia, ¿no? Y esto que está generando, bueno, ya estamos viéndolo, que al final sí subes el precio de tarifa un 7, un 8, un 10%, pero ya empezamos a notar que a nivel de demanda un cierto enfriamiento, ¿no? Hay situaciones en las cuales, ante tal subida de costes de materia prima, proyectos que estaban en marcha se paralizan porque seguir con él es entrar en pérdidas, y sobre todo con unos márgenes, por ejemplo, sectores de construcción, en los cuales tampoco los márgenes son tan grandes, en los cuales si tienes subida de precios del 10, el 15, el 20%, es que la obra no tiene sentido cometerla y por tanto la paras, ¿no? Y esto que está generando, bueno, pues que la entrada de pedidos, esa cartera que hablábamos, pues bueno, tenga dos situaciones, que se vaya reduciendo progresivamente porque se va enfriando la economía ante un incremento de los precios, y luego también porque, bueno, en este momento de que la gente podemos otra vez salir a la calle y poner un poco más de ocio, también un cierto, digamos, migración del presupuesto de las personas, de los ciudadanos, para durante un tiempo hubiera sido más para trabajar o consumir en el hogar y de alguna forma dotar al hogar de determinadas comodidades, a buscar, por lo menos a corto o medio plazo y con el verano por delante, una mayor vinculación hacia el ocio que hacia bienes de equipo, bienes de duración más larga, ¿no? Bueno, y esto al final va a afectar a las carteras y la entrada de pedidos de las compañías seguro en los próximos meses, ¿no? Así que reducciones de márgenes, tensiones de suministro, dificultades para cubrir con los compromisos de entrega y un cambio, una reducción en la cartera de pedidos que sin duda va a suponer no solamente ya a futuro disminución de la rentabilidad, sino incluso del volumen de actividad de las empresas, ¿no? Aprovecho ahora para recomendaros el podcast que grabamos ya en su momento llamado ¿Quién se ha llevado mi margen? Un podcast fantástico donde pudimos profundizar un poco en esta reducción de márgenes que estaban sufriendo todas las carteras y que nos viene muy bien también para poder ampliar, ¿no?, este episodio. Volviendo otra vez al tema de la cartera, Sergio, vamos a trabajar sobre esta cartera que todos conocemos, la que llevamos en el bolsillo, donde tenemos el dinero, donde tenemos este cash flow y pues es un poco, cuéntanos, ¿no?, cómo está afectando a la caja esta realidad inflacionaria, esta realidad de subida de precios que está también, pues como comentabas, ¿no?, con todo el tema de Shanghái, de nuevo, el cierre de puertos va a volver a tensionar estos precios, va a volver a generar también mayor dilatación en la llegada de productos importados. ¿A dónde nos está llevando esto a nivel de este flujo de caja? Bueno, al final, como decía en aquel, ¿no? Como decía, el debe y el debe y haber, ¿no? Que ya creo que decía debe haber, pues no, debe haber no, hay o no hay, ¿no? Pues la caja es al final yo diría que si tuviera que elegir un indicador de gestión de la compañía, por supuesto es el cash flow, por supuesto es la caja, ¿no? Capacidad de convertir mi actividad en dinero, en flujo constante en el bolsillo, ¿no? Y bueno, tengamos en cuenta que esta reducción de márgenes que vamos teniendo va a ir poco a poco reduciendo lo que es la generación de EBITDA y rentabilidad de forma progresiva. Además, si tenemos en cuenta que los tipos de interés pues van a ir subiendo, esto va a ser otro impacto directo en lo que sería la rentabilidad de la compañía y por tanto la capacidad de generación de caja. Y ya no solamente esto, sino porque de alguna forma hay una parte importante de incremento de deuda que se ha ido acometiendo en los últimos tiempos para ayudar al sistema empresarial y a la sociedad, digamos, a mantener la operatividad en los momentos intensos de la pandemia, y que estos créditos bueno, pues que va a ir poco a poco que ir devolviéndolos, ¿no? Entonces, quien haya hecho los deberes tendrá una tesorería y una estructura de deuda que lo podrá permitir, y quien no los haya hecho porque no ha podido, porque no ha sabido, pues bueno, una reducción de caja va a tener un impacto directo en su capacidad de evolución de deuda, ¿no? Y por tanto, si cabe, creo que el indicador caja es un elemento a controlar muy mucho de aquí adelante. Siempre lo es, pero si cabe más a futuro, por lo que es la viabilidad y la capacidad del día a día de sobrevivir, y sobre todo por entender a nivel de deuda cómo deberíamos reestructurar el balance en cuanto a deuda corto o deuda largo, y gestionar muy bien tanto stocks como inversión en clientes y en proveedores, para que manejemos bien la caja y que no nos muramos por una capacidad de tesorería, ¿no? Entonces, ojo con la caja, ojo con el balance y ojo con el cash flow, porque de alguna forma el año 2023 va a pintar más duro en esta línea si no nos adelantamos, ¿no? Vamos a tomar nota sobre eso, Sergio, precisamente pues eso, ¿no? Porque parece que tenemos este doble mensaje a doble rasero de, por un lado, una mayor recuperación, que es cierto que estamos de alguna manera, ¿no?, pues reactivando la economía y viendo cómo vamos dejando atrás esta realidad tan oscura, ¿no?, que ha dejado en la economía el COVID. Pero por la otra vemos eso, ¿no? Al final decisiones que a nivel empresarial no podemos tomar, que ya están sucediendo en ciertas esferas políticas, como es la subida de tipos, como es, pues eso, ¿no? Estos cambios políticos también que están obligando
pues, por decisiones o por falta de decisiones en realidad, a subir impuestos, también a mantener un alto gasto público, un incremento de la deuda pública. Yo creo que es una lección que podríamos dejar también para nuestros políticos, ¿no? Incluso el ojo a la deuda y el control. Y pasando al segundo punto, ¿no? Este que comentabas, el tema de los activos, la inversión y la rentabilidad. ¿Qué ocurre con esta cartera de activos que tenemos a nivel empresarial? Pues eso, ¿no? Que toda empresa espera sacar una rentabilidad de ellos, pero que igual no es tan sencillo como parece, ¿no? A priori. Sí, digamos, empezamos por lo que sería la parte más tradicional, ¿no? Lo que es la cartera de activos. Desde el punto de vista más financiero, ya estamos viendo que las carteras, digamos, de renta variable, pues están teniendo oscilaciones muy fuertes, incluso una cierta, digamos, huida de activos de riesgo por su reducida rentabilidad o incluso negativa a productos refugio, pues el oro, por ejemplo. Bueno, pues en esta misma situación que con un elemento que es más líquido, bueno, ya más o menos hay movimiento de carteras para reducción de riesgo o bien para búsqueda de otras rentabilidades. Bueno, siempre planteamos desde el punto de vista de Improven de entender lo que es mi cadena de valor, mi estructura de costes fijos y costes variables y mis CAPEX, ¿no? Y por tanto sí que entender lo que hasta ahora, la estructura de costes y esa estructura de inversiones en mi cadena operacional, donde tengo recursos fijos o variables, donde tengo altas inversiones, que hasta ahora de alguna forma me han ido permitiendo mantener una propuesta de valor y por tanto una generación de resultados acorde con esas inversiones en la estructura tanto de PIG como de balance que tenía, pero en qué medida pues tenemos que replantearnos si esta estructura de costes es la adecuada, ¿no? Eso supone otra vez un replanteamiento de la cadena de valor, de los procesos clave de negocio y por supuesto desde perspectiva dónde seguir, digamos, invirtiendo cada vez más recursos porque son elementos diferenciales de valor a futuro y por tanto de rentabilidad, y que otros elementos de costes debemos seguir trabajando para reducirlos, optimizarlos o incluso eliminarlos llegado el caso, ¿no? Y ese marco de claro de entender mis actividades, mis procesos y dónde debo invertir más o dónde debo incluso desinvertir, ¿no? Y por tanto, en este caso, si se cabe, se vuelve más crítico todo el marco de tener un sistema de costes ágil, bien implantado, versátil, vivo, por los retos, ¿no? Tanto por el reto de tener en tiempo real el coste claro de tus productos ante un incremento constante de precios y materia prima y por tanto tener claro cuáles son tus decisiones comerciales a nivel de negociación de precios, a nivel de subida o no de precios y por tanto de rentabilidad de clientes y de productos y por tanto también desde el punto de vista del sistema de costes a la hora de esa capacidad de determinar dónde debo seguir invirtiendo CAPEX por su retorno y por su generación de valor y dónde debo, digamos, reducir mi estructura de costes, bien a través de digitalización, bien a través de reubicar costes hacia nuevas actividades o incluso de qué actividades debo dejar de hacer para externalizarlas, para pasar a un tercero, ¿no? Entonces, si cabe, en este caso, es crítico disponer de información en tiempo real, tanto para tener la rentabilidad de producto cliente y la transferencia de costes a mercado con información fidedigna y, por otro lado, en la toma de decisiones de dónde debo seguir invirtiendo para que mi compañía siga generando un valor diferencial y, por tanto, más valor por el euro invertido y dónde debo invertir para reducir estructura y costes para, de alguna forma, incluso llegar a plantearme qué actividades debo externalizar en terceros porque ya no es mi elemento diferencial y no puedo seguir siendo, digamos, capaz de tenerlo en mi estructura, ¿no? Entonces, pues es el marco, ¿no? De replantearnos permanentemente esto y tener una cadena de valor mucho más ágil, flexible y tener claro dónde invertir y dónde desinvertir, ¿no? Me gusta mucho esto que has comentado de la agilidad porque creo que va a ser el término un poco que va a marcar un antes y un después, ¿no? Las empresas ágiles, que sepan las que antes cambian ante el entorno, ¿no? Y estas que se van a quedar pues un poco obsoletas, ¿no? Igual se van a dar cuenta de que sí, más o menos les va bien, pero no te tiene que bastar no solo con ir bien, sino que tienes que tener también esa capacidad de respuesta ante el mercado, porque con el tiempo vas a ver cómo la competencia te va a rebasar por la derecha. Y luego, pues bueno, esta última cartera, ¿no? Esta cartera de pedidos, este backlog del que hablabas, un poco pues porque, pues eso, ¿no? Con tanto cambio al final, pues lo que tú me estabas comentando antes, va a haber una serie de cambios en la demanda, que si bien ahora no somos capaces de percibir, ¿no? Porque ya tenemos estos pedidos hechos a 3-5 meses vista, pero es que cuando lleguen esos 3-5 meses, ese plazo se cumpla, te vas a dar cuenta de que tus pedidos han cambiado, ¿no? ¿Cómo respondemos ante esta realidad, este cambio en nuestra cartera de pedidos? Bueno, en este caso hay varias consideraciones que me gustaría puntualizar, ¿no? En primer lugar, disponer de este indicador como clave también para monitorizar los siguientes meses, ¿no? Entender cuál es la cartera de pedidos que tengo hoy y cuál es la que tenía comparativamente con la de hace un año, cuál es la cartera de pedidos de alguna forma de este último trimestre y cómo de alguna forma eso proyectarlo en función de mi capacidad de fabricación o de entrega a un adelantamiento de lo que va a ser la producción y por tanto la facturación de los siguientes meses y que esto sea un elemento que ya empiece a compartirse en los comités de dirección, en los consejos de administración. ¿Por qué? Porque algo que nos cuesta a las personas es la toma de decisiones
Y parte de esa toma de decisiones porque todas las personas que tienen que tomarlas tengan una misma realidad objetiva, ¿no? Entonces creo que meter el concepto de cartera en los comités y hablar de ella permite que todos tomemos conciencia más rápidamente de lo que está por venir y por tanto la toma de decisiones se acelere o se adelante, ¿no? Mientras que si vamos a la facturación del mes, vamos a tardar, en función de cada uno de cómo suministra, 2, 3, 4, 5 o 6 meses en tomar conciencia real de lo que va a pasarnos, ¿no? Y eso va a reducir o va a ralentizar la toma de decisiones y por tanto la capacidad de respuesta. Así que primer marco, monitorizar en tiempo real la cartera por encima de lo que es la facturación del mes, que seguramente todavía es positiva, y por tanto de alguna forma como indicador avanzado, ¿no? Luego hay otro elemento también, ¿no? ¿Cómo medir la cartera? Yo en este caso diría que hay que desacoplar la medición de la cartera de lo que es el dinero de las unidades. Creo que en entorno inflacionario, de subida de costes y de precios del 8, el 10, el %, hablar de cartera en dinero es equivocarnos, porque el valor unitario está siendo distinto. Veníamos de una cultura en la cual la inflación era prácticamente baja, muy bajita, un 1%, un 2%. Entonces hablar de facturación era un buen concepto, indicador como para toma de decisiones, ¿no? En un elemento en el cual la cartera económica puede ser aparentemente la misma, pero la cartera en unidades a servir puede estar reduciéndose un 8, un 10, un 15%, ¿no? Y eso es un indicador muy claro del volumen de actividad de tus activos, de tus recursos, y por tanto otra vez que te está dando la información real para dimensionarte y para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ojo, confundir cartera desde la perspectiva económica, desde la perspectiva unidades de volumen de producto que estoy suministrando. Y eso, una forma, a veces son lenguajes que tampoco se utilizan, porque a lo mejor a veces más de parte comercial hablamos de facturación, pero hay dificultades para convertir dinero en pedidos unitarios, ¿no? Y eso es un elemento que tenemos que ser capaces de desestructurarlo. Y además sabiendo que incluso es factible que en esta reducción de capacidad adquisitiva por parte de los clientes, incluso ese mix de cartera se vaya derivado hacia productos más básicos. Por tanto, otra vez hay más desacople de lo que era el precio medio de la unidad hace un par de años al precio medio de la unidad a día de hoy, con inflación y con una cierta deriva a productos más económicos, ¿no? Entonces, midamos la cartera, pero midámosla en unidades, que es el indicador avanzado del dimensionamiento de mi estructura y, por tanto, que me va a permitir tomar decisiones de manera anticipada en este entorno de ser ágiles y responder a los cambios del entorno, ¿no? Pues muy bien, Sergio. Yo ya creo que me ha quedado bastante más claro el tema de la cartera, un poco con estas tres patas, ¿no?, que encontrábamos, y sobre todo me quedo con esta última copla, ¿no?, que al final a veces hacemos un análisis muy simplista, ¿no?, de nuestra empresa basándonos en los resultados económicos. Y es cierto lo que tú comentas, ¿no? Al final es un punto de vista que creo que se aporta mucho desde Improven en cada proyecto, el tener en cuenta el marco general, ¿no? Esto lo comentas tú mucho, ver el marco general, y te das cuenta de que cuando un número deja de ser lo que parece, es que hay algo que te estás perdiendo, ¿no?, entre el mare magnum de datos. Y esto de, pues eso, ¿no?, el ver cómo las unidades producidas igual han bajado, ¿no?, o tú esperabas un crecimiento económico y lo has tenido efectivamente a nivel de cifras, pero luego resulta que no tenemos este reflejo real a nivel de unidades vendidas, ¿no?, incluso que estamos acumulando más stocks cumpliendo con estos datos económicos, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no?, veo ya la globalidad de la problemática que estamos viviendo. Y sobre todo veo también cómo de esencial se va a convertir hoy en día esta gestión de la cartera, podríamos decirlo, no desde un punto de vista único, sino viendo la totalidad o todas las posibles patas que podrían sostener esta cartera. Este balance del que comentabas, el cash flow, el sistema de costes, es importante tener en cuenta controlados, diferenciados todos estos costes que tenemos, y finalmente, pues eso, ¿no?, esta diferenciación dentro de los pedidos que estamos teniendo, si se están cumpliendo los ratios económicos y también los ratios en unidades, y saber diferenciar, ¿no?, y ver qué KPI pues es el que más te va a orientar hacia el éxito de tu empresa. Y nada, Sergio, una conclusión, algo que quieras añadir, un cierre real para este episodio. Bueno, que lo que te decía, ¿no?, creo que el concepto cartera es un indicador que en este momento tiene que estar encima de la mesa, porque es realmente lo que nos va a permitir que el equipo directivo y la propiedad de las compañías tome conciencia anticipada del dimensionamiento que debe tener la compañía, y por otro lado también desde el punto de vista de dónde debes seguir invirtiendo y dónde debes desinvertir en esta constante, digamos, pivotaje, agilidad de la toma de decisiones, ¿no? Que la información es básica para poder tomar decisiones en tiempo real, y si cabe esta información tiene que estar muy pormenorizada, muy encima de los comités de dirección para tener clara, digamos, la rentabilidad de mis clientes, de mis productos y por tanto la alocación de los recursos, ¿no? Así que creo que este podcast sirve un poquito para contextualizar y para inspirar,
Y eso, que la cartera hace referencia a la caja, como tú has dicho, que hace referencia a dónde invertir y dónde debo desinvertir, y hace referencia a lo que tengo pendiente por servir, medido en unidades y no en dinero, y por tanto un indicador anticipado de las decisiones que debo tomar en cuanto a dimensionamiento y en cuanto a capacidades estructurales de la compañía, ¿no? Así que gracias, Jesús, por tu tiempo y nada, creo que puede servir un poco eso para reflexionar a cada uno en su casa y cómo esto aplica en sus negocios para que tomen mejores decisiones. Por supuesto que sí, Sergio. Estoy seguro de que este podcast va a marcar para muchos un antes y un después, un punto de inflexión en la gestión de su empresa y de sus activos. Y poco más que decir, ha sido un placer haberte contado contigo, Sergio, en este episodio tan instructivo, a la par que pues también un poco inquietante, ¿no? Empezar a poner más atención en la cartera y sobre todo en estas empresas con los tiempos que vienen. Poco más que decir, querida audiencia, un episodio más, un día más junto con pues, este podcast maravilloso, Creciendo con Improven. Deciros que tenemos un par de episodios por ahí que se han mencionado tangencialmente, por uno el de ¿Quién se ha llevado mi margen?, que protagonizó también Sergio Gordillo, que ha contado este maravilloso podcast, y por otro lado tenemos también el de costes, el de sistema de costes, que tuvimos el placer de contar con nuestro manager Ricardo García, que también os recomiendo que escuchéis porque también va a arrojar mucha luz para poder completar todos estos episodios que estamos generando para poder aportar cada vez más valor a nuestros clientes y sobre todo, bueno, a nuestra querida audiencia. Así que nada, despedirme ya, espero que os haya gustado, que hayáis podido aprender algo, que saquéis buenas conclusiones de este podcast y nos vemos en el siguiente episodio.